Olá, boa tarde. A Espanha vive um momento de extraordinária renovação. Apesar do equilíbrio de forças no parlamento, um governo progressista bebeu nas ruas uma energia que pode reinventar o país num nível como o que aconteceu em seguida à queda de Franco ou a chegada do Partido Socialista ao poder. Um dos sinais dessa renovação está na presença da mulher no atual ministério. Pela primeira vez na história, as mulheres ocupam pelo menos metade dos cargos. A presença feminina também é marcante no parlamento espanhol, chegando a cerca de 50% das cadeiras. Mas como está o debate racial em um país que tem um pesado passado colonial, com um forte protagonismo no tráfico de pessoas escravizadas pelas águas do Atlântico? Para se ter uma ideia do quão atrasadas estão as lutas antirracistas no país, a primeira pessoa negra a ser eleita para o parlamento espanhol foi a enfermeira Rita Bossarro. Isso aconteceu nas eleições de 2018. Mal comparando, ela seria a nossa Benedita da Silva, que se tornou deputada na década de 1980, tendo um importante papel na Assembleia Nacional Constituinte. Uma das razões para essa baixa representatividade está na dureza das leis de imigração, que colocam numa espécie de clandestinidade as novas gerações de pessoas provenientes da África. Também é ínfima a presença das pessoas negras nos meios de comunicação, ali onde se constrói o imaginário e os desejos de um país. A criação de um novo imaginário tem sido a peleja de uma vida inteira na vida das jornalistas Lucia Mibómio e Vanessa Cadena, as duas presentes nesse debate que organizamos no suntuoso Instituto Cervantes de Madrid. As mulheres também têm um forte protagonismo nas lutas antirracistas. Isso há de ser um sinal de que as lutas antirracistas têm um grande futuro na Espanha. Vamos ao painel? Pues bienvenidos al Festival Literario de FLUP. Es un festival literario de las periferias en Río de Janeiro. Estamos aquí para hacer una conexión de la realidad de Brasil, Estados Unidos y España en cuanto a la mujer negra. Y tenemos aquí de invitada a Lucía Mbomío, reportera, periodista con 15 años de experiencia en televisión y más medios. Y por otro lado tenemos a Rita Bossarro, que es directora general para la igualdad de trato y de diversidad étnico-racial del Ministerio de Igualdad. Muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad. Y bueno, quería comentaros un poco el objetivo de este debate. El objetivo del debate es que analicemos y comparemos un poco las realidades de las mujeres negras, sobre todo pues tanto en Estados Unidos como Brasil y aquí en España, para ver un poco las cosas que tenemos en común, analizar el movimiento negro de los distintos lugares y enriquecer al final para que el público de Río de Janeiro pueda conocer un poco la realidad de aquí de España. Entonces, la idea es empezar un poco pues eso, por explicar o hablar sobre las interseccionalidades de una mujer negra aquí en España, que pueden ser muy diferentes a las que puede vivir una mujer en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo ser una mujer negra nacida aquí, una mujer que se ha criado aquí o una mujer que ha venido a trabajar y a buscarse la vida aquí. Entonces, viendo un poco esas interseccionalidades que puede haber,
¿creéis que el género y la raza es el lazo común que puede tener las distintas mujeres negras dentro de sus realidades? ¿O qué diferencias existen? ¿Qué pensáis? Empezamos por Rita, por ejemplo. Bueno, pues daros primero las gracias y es un placer encontrarme con Lucía, a ti que no te conocía, y muchas gracias a las dos, ¿no? Que si el género y la clase son comparables a otras realidades que viven mujeres también negras, te refieres, en Estados Unidos, en Brasil, pues no son comparables, también dependiendo de en qué lugar has nacido, si eres una persona, porque la clase también cruza. Al final, yo creo que lo que importa es que las opresiones, tanto de clase, de raza como de género, sí que se hacen sentir y realmente cruzan las vidas de las mujeres de una o de otra forma. Y de hecho, por eso se plantea que la interseccionalidad es una forma, ¿no?, de explicar, entender las diferentes discriminaciones que estamos viviendo mujeres negras racializadas en cualquier parte del mundo. Y desde luego siempre hay diferencias con respecto al espacio el espacio que compartes, las relaciones que tienes, si eres pobre o eres rica. Todas estas cuestiones sí que tienen mucho que ver y bueno, nos diferencian en ese sentido pues de otras mujeres que quizás no tengan, no les cruce la cuestión de la raza, ¿no?, por los privilegios que puedan vivir, por ejemplo, las mujeres de la raza blanca. Sí, bueno, el hincapié era un poco dentro de la comunidad, o sea, no es lo mismo la realidad que puede vivir, como hemos dicho, pues una mujer negra nacida en España, como por ejemplo puede ser tú, Lucía, en tu caso, o una mujer como yo, que yo he venido aquí chiquitita y me he criado en España. Dentro de que somos las dos mujeres negras y vivimos ciertas cosas en común, ¿qué diferencias crees tú que puede haber entre un caso y el otro? Bueno, antes de nada, igual que ella, muchas gracias por la invitación, un placer estar con vosotras, un saludo también a la gente que nos está viendo. Y sí, para mí es fundamental, primero eso, contemplarnos como una comunidad polifónica, porque es lo que somos, ¿no? Hay un montonazo de voces, diferimos no solo en cuanto a cómo vemos o cuáles son nuestros objetivos, ¿no?, o cómo vemos la comunidad, como en nuestras realidades. Parte de esa polifonía tiene que ver con la clase, como ha dicho ella, pero además es que la clase está muy relacionada con la situación administrativa. Entonces, si estás en situación irregularizada por las leyes, por el sistema legal y demás, tu situación evidentemente va a ser peor. Pero incluso si estás irregularizada, no va a ser igual si vienes de Latinoamérica, donde hay una lengua común y por tanto, pues al menos a ese nivel vas a tenerlo un poquito más fácil, ¿no?, te vas a poder comunicar, que si vienes de algún país africano, por ejemplo, donde las cosas pues, van a ser más difíciles para ti. E incluso viniendo de países africanos, si vienes de Guinea Ecuatorial, donde se habla la misma lengua y además hay un conocimiento cultural por los lazos que unen, pues también vas a tenerlo más fácil a la hora de comenzar a hacer aquí tu vida. A partir de ahí, pues bueno, no es lo mismo, insisto, estar en situación irregular que estar en situación regular. No es lo mismo nacer aquí que no nacer aquí. Si bien es cierto que vivimos una constante extranjerización, porque quizá eso no pase ni en Brasil ni en Estados Unidos. O sea, a mí me siguen preguntando de dónde soy a pesar de mi profundo acento madrileño, ¿no? Porque es como algo inconcebible y eso también tiene que ver con cómo nos han enseñado la historia o con qué no nos han enseñado de la historia, ¿no?, para que nos perciban como eternas recién llegadas constantemente, ¿no? A pesar de todo, es cierto que además de esa extranjerización, hayamos nacido aquí o no, también se nos infiere una clase. Da igual a qué nos dediquemos, ¿no?, pero se da por hecho que si eres una mujer negra tienes una bandera que nunca va a ser esta, tienes un barrio concreto que nunca va a ser el centro, obviamente, vas a pertenecer a la periferia desde un punto de vista melanítico, pero también espacial, y vas a trabajar de esto, de lo otro, lo de más allá, ¿no? Y esto también provoca, aparte de esa extranjerización de la que hablaba, una sorpresa continua, ¿no?, cuando estás en aquellos lugares en donde no te esperan. Y a veces también puede tener consecuencias porque acabas por no esperarte tú en esos sitios, ¿no? Si no te esperan, pues al final no te esperas. Por tanto, lo que yo creo que es importante es jerarquizar esas urgencias, fíjate, no solo diferencias, ¿no? Tener claro cuál es el eslabón más débil en la cadena para a partir de ahí construir discurso. Al final, pues obviamente dentro de las otrorizadas hay unas más otrorizadas que otras, ¿no? Entonces, pues que ese sea el punto de partida para construir discurso y a partir de ahí poder transformar realidades.
Por tanto, podemos decir o pensáis que a las mujeres negras, a pesar de estas diferencias que estamos hablando y como jerarquizaciones, ¿creéis que se percibe igual, la sociedad percibe igual a todas las mujeres negras en España? Bueno, eso es un tema bastante complejo, si se percibe igual. Se nos percibe siempre desde la inferiorización, desde la discriminación, desde los estereotipos, de manera general, o sea que no estoy utilizando a lo mejor espacios determinados en el que la gente está trabajándose sus privilegios y tratan de considerar a las mujeres del tú a tú, pero esa extranjerización y esa subordinación es una cuestión de la propia estructura, de cómo se nos percibe en la sociedad, desde la clase minorizada, extranjerizada, acosadas también de alguna manera. Una mujer negra no puede estar en espacios donde, lo que ha comentado Lucía, donde no se nos esperaba, en un espacio institucional como en el que estoy ocupando ahora mismo, es una verdadera sorpresa, Y desde luego las cuestiones del poder recaen de alguna manera sobre nuestras espaldas las pocas personas que nos encontramos en esos espacios, aunque luego a lo mejor más adelante lo desarrolle un poco más. Y la extranjerización es continua, la minorización y la subordinación, o sea, eso como una cuestión inicial para abrir el debate, eso es tal cual. ¿Qué creéis que concepciones o qué experiencias creéis que pueden sentir o padecer las mujeres negras en Estados Unidos, en Brasil y en España? ¿Qué cosas creéis que tenemos en común en ese sentido en cuanto a experiencias? Bueno, yo creo que lo que hemos dicho ambas, lo de que no nos esperen en determinados sitios, porque al final raza y clase suelen ir de la mano. Lo decía muy bien Keegan-Yamahtta Taylor, al final lo que a veces hace el sistema para obviar que raza y clase van de la mano es mostrar en exceso a aquellas personas que han podido ascender socialmente y económicamente. Entonces hay como una sobre muchas cámaras sobre estas personas que sí que les va bien para hacer creer que a todo el mundo le va bien, cuando no dejan de ser excepciones. Esto en el caso, ella hablaba de Estados Unidos y de cómo constantemente pues, ves actores, a músicos, etcétera, pero es que el grueso de la población negra sigue estando mal. Entonces yo creo que el hecho de que raza y clase suelen ir de la mano es una de las consecuencias de cómo ha sido la historia y que todavía se mantienen hasta el día de hoy. Y que creo que precisamente por eso pues, las mujeres negras, tanto de un sitio como de otro, como el de más allá, compartimos. Vale, sí que es verdad que a la hora de, por ejemplo, abordar vuestro trabajo o el discurso que lleváis, por ejemplo, Lucía lo refleja más desde un punto de vista personal, de vivencias, con tus obras de Hija del Camino, Las que se atrevieron, y por ejemplo, Rita es un perfil pues, más político, más no desde el punto de vista personal, entonces quizá quería adentrarme un poco en eso. Conocemos a Rita en el Ministerio de Igualdad, los trabajos que hace, pero ¿cómo es Rita como mujer negra en España? ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo has llegado donde estás? Cuéntanos un poquito. No me suele nada gustar partir de lo personal, quizás por eso, por esa cuestión que estás planteando, que me cuesta muchísimo más hablar de lo personal y además porque, bueno, pues hablar desde nosotras mismas yo creo que nos cuesta bastante a todas, sobre todo en espacios en los que, bueno, pues no se nos esperaba o se nos minorizaba, porque, bueno, puede ser como una especie de queja constante y continua que no nos gusta. Pero sí que es verdad que, bueno, para el momento en que yo fui diputada en España, que era la primera vez que una mujer afrodescendiente entraba en el Congreso de los Diputados, tantísimos años, bueno, no son tantos años desde 1978, pero bueno, de la democracia, y que realmente fuese ese el momento en el que entrara una mujer afrodescendiente en el Congreso de los Diputados, llamó bastante la atención.
llamó la atención de tal manera que, bueno, fue impresionante a nivel de medios de comunicación, no solamente eso, sino mundial. O sea, yo recibía llamadas de gente que me llamaba de fuera, ¿no? Y es verdaderamente paradigmático, ¿no? Porque desde luego España es un país en el que la diversidad, ¿no? Teniendo en cuenta la cercanía que tenemos con África y la interacción que ha habido, no lo digo yo, lo dicen historiadores importantes como Antumi, ¿no? Que están haciendo investigación sobre la presencia de la diversidad y de la raza negra y de África, ¿no? en España, que continuamente lo que ha intentado, digamos, ¿no? Este país, nuestro país, es blanquear su proceso histórico con respecto a los otros, que son los de África, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que te cansas de ser la primera, ¿no? Pero claro, cuando se supone que cuando deje de ser la primera o dejemos de ser las primeras, porque en este caso Lucía también como periodista, en fin, en sus medios, pues se habrá notado que quizás hayamos avanzado un poco más en igualdad, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, se sigue notando. Hay que decir que además tú eres ecuatoguineana, o sea, me imagino que ha habido un cuestionamiento ahí continuo y era un poco por esa parte por la que quería indagar, o sea, cómo ha sido tu realidad desde que eras pequeña aquí, te has criado aquí en España, cómo has percibido tú el ser mujer negra, no tanto en el momento en el que llegaste a la política. Pues yo ahora te voy a conectar con anécdotas en una parte que vienen muy bien de cuando era más jovencita y tal, ¿no? Yo realmente quiero conectar con esto también, ¿no? Remei Sipi es una feminista, activista, compañera nuestra, ¿no? Que es un referente para nosotras las feministas, mujeres negras en este país, porque fue una de las primeras que empezó a abrir ese camino, ¿no? Para trabajar, para, bueno, resignificarnos en nuestro papel de las diferentes, ¿no? Y a nivel de conciencia, empecé a tener conciencia de mujer negra cuando yo empecé a leer a Remei, empecé a conocerla y empecé a escucharla, ¿no? Pero por otro lado, te cuento una anécdota del instituto. Tendría como 14 o 15 años. Estaba con una compañera que había ido muchas veces a su casa a estudiar, por la noche a quedar, en fin, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo vivía con una familia de acogida española, blanca, bueno, en fin, todos los años que he estado, bueno, de joven en España y tal. Y la cuestión es que le digo, oye, que me dicen mis padres de acogida, mi familia de acogida, que te vengas a casa a comer, ¿no? Y me pregunta, ¿y qué coméis? Porque claro, no sabía que mis padres de acogida ni siquiera eran. Y le digo, pues comida. Y dice, pues no sé, porque no sé, las culebras, no sé qué, tal, no sé cuántos, ¿no? Y le dije, sí, y acabamos de comprar en mi casa una envasadora para envasar alimentos, ¿vale? Eso, para envasar culebras. Que ahora te digo, ¿no? Y entonces le digo, no, ¿sabes lo que comemos? Digo, comemos serpientes. Y dice, ay, ¿cómo te llega? Digo, pues lo envasan al vacío y nos lo mandan. Imaginaros qué ocurrió. No vino a comer. Esas cosas, en ese momento no le das la importancia porque yo además en el chascarrillo dije, no, riéndome. Y yo no asocié en absoluto por qué no vino mi amiga a comer a casa. Simplemente pensé, digo, bueno, pues lo que pasa es que también hace muchos años y ya no recuerdo exactamente lo que pasó, seguramente una excusa. Y a través del tiempo, donde vas adquiriendo conciencia, ¿no? De qué es eso de ser mujer negra en España y tal, pues te vas dando cuenta, ¿no? En fin, quería contar esto para que... Sí, bueno, anécdotas como esa seguro. Bueno, que tenemos... y tengo otra, pero no quiero... A comer, Quiero otra, lo que pasa es que no quiero monopolizar. Quiero explicaros que es una cuestión muy seria de la que voy a hablar, aunque parezca tal, ¿no? Yo aprendí a leer con unas libretas de escolaridad, que se llamaban en aquella época, que imaginaros una imagen en la selva rodeando una tinaja, ¿no? Con fuego debajo, y dentro de esa tinaja había una persona blanca y alrededor un montón de personas negras. ¿Qué significa eso para una persona, una cría que está empezando a aprender a leer? Pues con esas libretas aprendí a leer. O sea, para que se entienda realmente qué es esto de sentirse distinto en un país en el que no reconoce su diversidad
y encima no hay planes escolares para que estas cuestiones se rompan, en pleno siglo XXI todavía, ¿no? Sin datos, sin... en fin. Pues ligado a un poco a lo que estás diciendo tú, de esa falta de quizá memoria histórica, de conocimiento de que desde siempre ha habido presencia de personas negras en España, ¿cómo se hace, pues lo que comentabas un poco también, el hecho de ser la primera negra en el Congreso de los Diputados, ser de las pocas periodistas en televisión negras? Es como, te puedes preguntar, ¿es que no hay periodistas negros en España, no hay historiadores negros en España, no hay más políticos negros en España? ¿Qué es lo que falla en los medios de comunicación, en los espacios de poder, en tantos niveles sociales? ¿Qué creéis que es lo que falla? ¿Por qué sucede esto? ¿Yo? Vale. Lucía. Bueno, iba a decir una cosa con respecto a la narrativa de la anécdota, que en realidad a mí tampoco me gusta mucho la narrativa de la anécdota, porque cuando tú dices a mí me ha pasado, te pueden responder con un, pues yo tengo un amigo negro al que no le ha pasado, o mi pareja, o mi hijo, o lo que sea. Entonces, a mí no te creas que me gusta mucho, yo creo que las anécdotas sirven para aterrizar conceptos de cosas que son mucho más grandes, ¿no? Porque cuando te pones a hablar de grandes ideas, muchas veces a la gente le parece algo muy lejano que sucede en Estados Unidos, ¿no? Y que aquí no pasa. Entonces, a veces, vale, hay que acudir a ellas, pero normalmente yo ya te digo que tampoco, cada vez me va menos por eso, ¿no? Porque es más, cada vez somos más personas también y casi todo el mundo conoce, tiene un vecino, etcétera, etcétera, que, claro, el tema del racismo no es una cuestión de asumir nuestra negritud, sino la toma de conciencia pasa por entender lo que representamos en la sociedad en la que estamos. Entonces, solo cuando tenemos ese proceso de toma de conciencia, esas anécdotas que vivimos empiezan a tener un sentido en el marco de algo más grande, ¿no? Y entonces, tu pregunta era... ¿Qué falla? Vale, ¿qué falla? Pues bueno, pues falla básicamente que hay una negación de un Estado español que es completamente diverso, ya lo he dicho antes, estamos a 14 kilómetros del continente africano y obviamente esos 14 kilómetros se han recorrido desde que existen, porque hubo un tiempo en el que directamente África y Europa estaban pegados, ¿no? Entonces ya pues movimientos geológicos y estas cosas de las cuales no sé porque soy periodista y no geóloga, se separaron, pero se han estado cruzando constantemente, por no hablar de que tenemos las Islas Canarias, que directamente pues están muy al sur, y enfrente del continente africano, o Ceuta y Melilla, ¿no? Han fallado varios puntales importantísimos de la sociedad, ¿no? Y que podríamos hablar de elementos de socialización, como es la educación, una educación en donde, por ejemplo, nos enseñan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas y dejan fuera Sáhara, norte de Marruecos y Guinea Ecuatorial, y por tanto seguimos entendiendo que eso es algo lejano que no tiene nada que ver. Falta una educación en donde se hable del peso que tuvieron España y Portugal, por ejemplo, en la trata de personas esclavizadas, ¿no? Que parece que es algo que sucedió de nuevo en las películas que vemos en las películas de Estados Unidos, sin entender que el principal puerto de entrada de personas esclavizadas fue Cartagena de Indias, o que hasta el asiento de esclavos, de esclavizados a Inglaterra, España y Portugal tuvieron mucho peso, pero es que después también, ¿no? Ahí estaba la compañía de esclavos, se llamaba así, o la compañía de negros de Cádiz. Entonces, claro, olvidar esto o no saber que el 20% de la población de Cádiz llegó a ser negra, o no saber que todavía hay gente en Andalucía, en el sur de España, que son descendientes directos de esas personas negras a las que no llevaron a Via Yala a las Américas y que todavía están allí, que en algunos casos se cruzaron con personas del pueblo roma, con gitanos, porque claro, estaban en un estrato social económico inferior y por tanto pues nadie quería mezclarse salvo quienes estaban al mismo nivel, ¿no? Y todavía hay descendientes de esas personas. Entonces, que no sepamos nada de esto en los libros de texto, que lleguemos a la universidad, que haya gente que ha estudiado incluso historia y que se siga sorprendiendo porque haya personas negras, pues es bastante significativo. Y luego, pues en un ejercicio habitual de morder la mano que me da de comer, pues hablaré de esos medios de comunicación que se han empeñado en mostrar una España que no existe. O sea, porque yo muchas veces hablo de eso, ¿no? No es que estemos pidiendo algo completamente inusual, sino que miremos la realidad, que miremos esas calles en las que podemos encontrar rostros diversos, con credos diversos, personas diversas al fin y al cabo, pero nos empeñamos en continuar con una televisión blanca. Es que yo hay días que la veo y digo, jolín, pues yo es que esto no sé de qué me están hablando, o sea, no reconozco esta España que os empeñáis en mostrar año tras año,
década tras década, ¿no? Y cuando hablo de la televisión o de los medios, podríamos incluir también unas series de televisión en las que si aparecemos estamos súper estereotipadas, siempre somos las personas que limpian, somos las personas que cuidan, pero somos las prostitutas, pero nunca somos quienes también tienen una familia, son cuidadas, o sea, son como personajes súper planos. Y bueno, ya pues, las películas, ¿no? Pues 3/4 de lo mismo. Es tremendo, hablando de películas, que haya gente que se haya enterado de la relación entre Guinea Ecuatorial y España a través de Palmeras en la nieve, una película relativamente reciente, ¿no? O, ya digo, pues, docentes que también te pues, manifiestan sorpresa. Entonces, para mí, tanto medios de comunicación como educación es importante que modifiquen sus formas, pero claro, por encima de eso pues está también un gobierno que tiene que de alguna manera favorecer que esto suceda, ¿no? Y desde los medios, pues yo ¿qué hago? Quejarme. Un día estando en un congreso de periodistas negras, decía una compañera en Colombia que lo primero que hace una periodista negra cuando entra en un medio es estar calladita hasta el punto de hacerse la muerta, ¿no? Trabajar mucho, 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 porque ya que has entrado, que no me echen, que al fin soy la primera, o de las pocas, tal. Pero una vez ya tienes un tiempo trabajando, ya, bueno, pues digamos que se elimina un poco ese temor, es importante hablar. Es importante hablar pese a resultar incómoda, ¿no? Lo dice muy bien Rubén H. Bermúdez, el fotógrafo. Él dice, hablar de racismo resulta violento, y es verdad, porque se toma como un insulto, ¿no? Pero ¿acaso estás diciendo que somos...? La gente se enfada un montón, pero si no se habla, si no se produce esa incomodidad, difícilmente van a transformarse las cosas. Y además hay una autopercepción a nivel gremial de que todo se está haciendo bien, ¿no? Y tú hablabas hace un rato de esos libros en los que te enseñaron a leer viendo a personas blancas dentro de pucheros para que luego gente negra se los comiera, ¿no? Es que el problema es que, por ejemplo, en 2009 un anuncio de televisión de una marca de jamón muy conocida estaba utilizando ese mismo estereotipo, ¿no? 2009, ¿hasta cuándo, no? Hay un problema con respecto al racismo, y es que la gente dice, bueno, ahora sois más, el tiempo... Yo tengo 40 años. O sea, jovencísima. No, tengo 40 años y las cosas son muy parecidas a cuando yo era pequeña, eso por un lado, pero es que los hijos de mis amigas y las hijas de mis amigas siguen encontrándose exactamente lo mismo. Por tanto, no es una cuestión de tiempo, porque el tiempo no es una varita mágica. O sea, ahí tiene que haber una serie de medidas y un reconocimiento para que se transforme esta realidad a través de esas instituciones de socialización tan potentes como son los medios y la educación. Y te miro a ti porque como eres la que está en el entorno político, ¿no? Pues es ahí, por supuesto, que donde está la llave del cambio, ¿no? De ahí la confianza absoluta en Rita y la alegría profunda de que esté donde está. ¿Qué mensaje creéis que les llega precisamente pues, a esa comunidad negra que está presente en España y que quizá no está en la posición en la que estás tú en los medios de comunicación o tú en una posición de poder? Al verse no representado, ¿qué mensaje creéis que le llega? ¿De qué manera vosotros con vuestro trabajo hacéis que esto cambie de alguna manera o anime a la gente? Porque lo que decimos, hay periodistas, hay politólogos negros, pero parece que no tienen un lugar aquí. ¿Cómo animaríais a esas personas o desde vuestro trabajo, cómo hacéis para que esto cambie de alguna forma? En principio decirte que el mensaje que les llega es el mensaje de la deconstrucción de nuestra propia historia, ni siquiera construida, ¿no? Y desde donde nosotras mismas no tenemos relatos, o sí los tenemos, pero no se ven y se tratan de invisibilizar. Esa es la tónica general. Normalmente nuestros relatos tratamos, ¿no?, de implementarlos nosotros mismas, pero no estamos presentes y hay una total ignorancia sobre qué supone o qué somos la diversidad étnico-racial a nivel general. No se nos da, entonces tenemos como... Hay que abrir como varias zanjas, ¿no? No solamente a nivel institucional, sino económica, política. Hablando de esto, solamente hoy, después de haber sido yo elegida diputada, hay 2 personas, una por el partido de Vox y otro por el partido del PSOE, en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Y claro, eso es la realidad que hay. Entonces, ¿qué hacemos? La otra parte era esa, ¿no? Me he enrollado y se me ha olvidado la pregunta. Sí, El rato. desde vuestro campo, desde vuestro trabajo, ¿qué es lo que os ocupáis? ¿Qué medidas tomáis para que esta realidad cambie de alguna manera? ¿O qué mensaje le podéis trasladar a la comunidad? Claro, yo lo que te puedo decir es de manera concreta y general el espacio en el que estoy y lo que estoy haciendo en el Ministerio de Igualdad, ¿no? El Ministerio de Igualdad tiene una serie de políticas de eje, del cuidado, de género, en fin, ¿no? de trabajar, ¿no? por la igualdad. Y en ese espacio se ha creado una Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, y por primera vez para tratar, digamos, los asuntos, ¿no? que nos cruzan en ese sentido, ¿no? de la diversidad étnico-racial. Y uno de los organismos de igualdad, el único que hay que existe en España, es el de la Comisión de Igualdad de Trato. Es del Consejo para la Igualdad de Trato, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que es el único organismo de igualdad, además que es una implementación de las políticas públicas en España y que es de obligado cumplimiento por parte de Bruselas, ¿no? Y entonces tenemos que poner este consejo en marcha para que las cuestiones que tengan que ver con discriminación racial, por ejemplo, sean denunciadas. Y vivimos una infradenuncia total y absoluta, la hemos visto en la crisis con la pandemia, que hay muy poquita gente que conoce este consejo para la igualdad de trato y que sepa que tiene un servicio para atender, para la atención a las víctimas de discriminación. Por eso, por ejemplo, estamos trabajando en esa línea. Estamos trabajando, tratando de hacer estudios para conocer la realidad de la diversidad étnico-racial. Por ejemplo, queremos conocer los datos. ¿Cuáles son los datos exactamente? Porque es una preocupación que nos cruza a toda la comunidad de la diversidad étnico-racial, que no se pueden implementar políticas públicas si no tienes datos, si no sabes cuántos llegan a la universidad, cuántos se quedan en el camino, qué es lo que realmente, ¿no? Nos cruza a nivel de discriminación. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, aunque ya te digo que es un camino muy complicado, ¿no? Muy complejo, porque partimos de una base general, ¿no? que es la difuminar que aquí hay una diversidad étnico-racial en este país. Entonces, en la medida en que podamos ir reconociéndola, bajando los debates, en la medida en que sigamos luchando todo lo que somos las comunidades africanas, afrodescendientes, el pueblo gitano, etcétera, es como seguirá siendo evidente que necesitamos políticas públicas y necesitamos, por otro lado, también que se conozca la realidad, ¿no? O sea, que no solamente las políticas públicas, sino lo que influye a nivel social, ¿no? Como pedagogía social. En tu caso, en tu campo de los medios de comunicación, ¿qué medidas o qué aspectos o qué cosas crees tú que pueden ser útiles para que esto, digamos, cambie de alguna manera? Respondo también a lo que has dicho de qué consecuencias tiene. Yo creo que desafección nacional en muchos casos, ¿no? Si te cuestionan constantemente de dónde eres o asumen que eres de fuera, pues al final acabas por no sentirte de a veces el único lugar que conoces, ¿no? Que esto es como terrible, pero también en ciertas ocasiones la búsqueda de patrias o matrias, que me gusta más, alternativas, ¿no? Pues que puede ser la afrodescendencia. Pues yo he estado en Colombia y me he sentido mucho mejor a veces que en determinados lugares en mi país, ¿no? Hay quien dice que el hip hop, es que tengo un canal de YouTube y ahí hago entrevistas sobre identidad, ¿no? Pero también provoca que puedas no sentir que puedes estar en determinados sitios y que si llegas te creas aquello de que eres una excepción, cuando las excepciones no existen porque tampoco existen las normas, ¿no? Entonces las personas que sean normas, y eso también es terrorífico porque al final es creerte el discurso que han construido sobre las personas que son como tú y salirte fuera de él, ¿no? Entonces, con respecto a qué hago yo dentro de la profesión,
De entrada empecé a analizar la representación de personas africanas y afrodescendientes en medios de comunicación como forma de empezar a identificar cuáles son los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, pues un montón, la verdad. Aparte de esa estereotipación de la que hablaba o esa ausencia, pues que solo nos pregunten por racismo o por migración, como si no pudiéramos hablar de absolutamente nada más, que de vez en cuando se nos instrumentalice. Venga, pues ahora yo lo llamo el pon una negra en tu mesa, ¿no? Pues voy a poner a cualquiera esta, ¿vale? Para tapizar las sillas que acompañan a esas mesas, pero absolutamente nada más, ¿no? O que te inviten y directamente no te dejen hablar, o el propio presentador te contradiga cuando tú estás contando una serie de cosas. Luego, precisamente por eso, la necesidad de pertrecharte con un montón de datos, convertirnos todas, todos en académicos para poder responder una entrevista que cualquier otra persona respondería de manera muchísimo más sencilla, ¿no? Y luego, pues bueno, pues el tema del inmigracionalismo, que es la mezcla, es un término de rezacoge, ¿no? Entre sensacionalismo, inmigración y demás. Entonces, todas estas cosas, me gustaría poder hablar más de esto en los propios medios de comunicación, que quizá estamos tan pagados de nosotros mismos que pensamos que lo hacemos todo de manera correcta. Por desgracia lo he hecho en un montonazo de asociaciones, espacios y tal, pero los medios de comunicación no, pues deben creer que todo va bien. Y luego pues también hacer entrevistas a mujeres negras. Llevo 6 años haciendo entrevistas a mujeres negras. Me parece importante a la hora de trabajar en medios intra y exocomunicar, ¿no? Comunicar hacia adentro de la propia comunidad para visibilizar esos referentes que siempre han existido, que no hace falta que trabajen en la tele, que no hace falta que tengan grandes títulos de la universidad. O sea, hay muchas personas que solo por el hecho de caminar en un entorno hostil ya merecen que las consideremos referentes. Además, incluso el propio término referente empieza a darme pereza porque me parece como una lógica del individualismo, cuando esto se entiende que tendría que ser un trabajo común en donde todas las personas tienen peso. Pero bueno, estas entrevistas las hago para Afroféminas, también he hecho para la revista Negres y creo que es importante en ese seno, ¿no? Porque fuera de ahí, fuera de lo intracomunitario, siento que se va a leer como la primera que, una vez más, ¿no? Como esa excepción que confirma la regla y como dice muy bien el periodista negro también, Moja Jereu, ¿y qué pasa con la segunda y la tercera persona y la cuarta persona que ya no tienen derecho a aparecer o qué, ¿no? Entonces, en los medios generalistas, que también pues, estoy en la tele o tengo una columna en El País, intento que tanto género como raza sean asuntos transversales, ¿no? Porque ya está bien, ¿no? Porque no hace falta entrevistar a una persona y preguntarle ¿qué? ¿Sientes racismo? ¿Qué? ¿Cómo te sientes siendo...? No, está y es una fuente informada, válida, con quien podemos hablar de otros temas que no sean solo lo experiencial, lo anecdótico, ¿no? Ligando un poco, pues eso, la manera en la que se nos representa en los medios de comunicación, ¿qué creéis que, por ejemplo, existe un debate racial y social en Estados Unidos, tanto en Brasil? ¿Creéis que hace falta aquí que ese tema llegue? Porque en las organizaciones sociales es un tema que está muy presente entre nosotros dentro de la comunidad, pero hace falta quizá que se dé un paso más y que se convierta en un debate social. ¿Qué impedimentos o qué cosas creéis que podemos coger de esos territorios que quizá están en un punto más avanzados, digamos, en este tema? ¿Cómo podemos plantear un debate social referido a la raza aquí en España? Aquí en España sería un poco imitar modelos que han ocurrido, por ejemplo, en Brasil. Tiene una larga tradición de la esclavización. Su historia se cimenta sobre la discriminación racial que ha habido. Además, no lo digo yo, lo decía Barroso en su primer discurso democrático, ¿no? Cuando fue elegido presidente, que los cimientos de Brasil se erigían sobre la discriminación racial y eso hay que cambiarlo. Y a partir de ese momento, ¿no?, de la democracia se empezaron a generar planes, se nombraron ministros para que se pudiera trabajar por la comunidad, ¿no?, por la comunidad afro-brasileña, y que en el año 2000 en el censo eran 76 millones. Estamos hablando de cosas que, bueno, yo no lo puedo desarrollar tampoco porque, en fin, ¿no?, son datos que vas conociendo y tal,
y que es una realidad que se aleja de España, pero entre comillas no, porque serviría de modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los planes a nivel escolar, con el tema de las cuotas en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? Ha llegado un punto en el que se ha tomado como una columna vertebral determinadas cuestiones que cruzaban la sociedad, la sociedad, parte de la sociedad afrodescendiente, caribeño no, de Brasil, no podían, no llegaban a la universidad. ¿Qué se hace? Pues se le daba la vuelta de alguna manera a los planes escolares y se tiene en cuenta que haya una cuota para que estas personas lleguen a la universidad, que por lo menos la mitad de esas personas lleguen a la universidad, ¿no? Y que a lo mejor en en 1999 había un 0,7% de profesores universitarios, un 0,4% 1% de alumnos que llegaban a la universidad. Y cuando todo eso se genera un cambio debido al proceso democrático, y que esto no puede seguir pasando en Brasil, ¿no? Entonces pues es una idea como parecida a esa, estaría muy bien plantearla y practicarla en España. Y Estados Unidos es otra realidad también, pero aún así, estáis hablando antes del individualismo, y Estados Unidos es una sociedad en el que se ve perfectamente cómo viven los pobres, que son negros, que son la mayoría las que están en las cárceles, ¿sabes? Digamos, el número de personas mayor que ocupa todas las dependencias penitenciarias son personas negras que no llegan a la universidad, y aunque lleguen a la universidad, esa gradación de personas negras, personas blancas en una población como Estados Unidos, que tiene una realidad totalmente diferente a nosotros, aun teniendo un título de graduado, ganas menos dinero que una persona blanca, ¿no? En fin, yo creo que como ejemplos podríamos utilizar perfectamente ejemplos como en Brasil, que se ha ido llevando a cabo poco a poco un modelo de integrador, un modelo que no me gusta decir la palabra integrador, pero sí de inclusión de la población, ¿no? Y que bueno, que son ejemplos que nos podrían servir. En tu caso, ¿qué crees? ¿Qué cosas se pueden aplicar o en qué cosas nos podemos fijar de estos territorios, no solamente Estados Unidos y Brasil, de a lo mejor Inglaterra, de otros países del mundo? ¿Qué crees tú que hace falta aplicar o fijarse en ello? Yo es que creo que precisamente por lo que has comentado, ¿no? Que ciertos debates allí llevan desarrollándose mucho más tiempo, es que podríamos copiar deliberadamente, ¿no? O sea, es que si hay cosas que funcionan, y también aprender de los fallos que se han producido. En términos de televisión, yo pienso siempre en la BBC británica. Pues seguramente para las personas no blancas en Inglaterra o en Reino Unido tendrán infinidad de críticas, pero para quienes estamos aquí, pues en cierto modo es aspiracional, ¿no? En BBC creo que fue en 2018 o no sé si fue 2019, determinaron que un año más tarde el 20% de las personas que hicieran imagen, ya fuera presentadoras, comentaristas, reporteras, tenían que ser no blancas, para hacer justicia entre lo que sucede en la calle y en las pantallas, ¿no? Hay gente que te dice, no, es que yo estoy en contra de las cuotas. ¿De qué color eres? ¿Género? ¿Orientación sexual? ¿No? Pues yo sí que creo en las cuotas entre otras cosas como medio, ¿no? Y como forma de reparación también, y porque si no, ¿qué? O sea, es que al final incluso a mí, lo que hemos dicho, ¿no? Que yo he nacido aquí y tal, yo sigo siendo la hija de un señor que llegó de Guinea Ecuatorial, que vive en la periferia de Madrid, que su círculo de contactos es el que es, que cuando me quede sin trabajo, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque al final yo dependo de las audiencias del programa en el que trabajo y demás, ¿no? Y que se formó en educación pública, que no tengo estos amigos, estas amistades fortísimas de la universidad, que su padre, su madre se dedica a tal, ¿no? Soy carne de la educación pública, ¿no?
Entonces, a mí me parece súper importante, pero es que además en BBC después han destinado un fondo bien importante para que no solo sus trabajadoras y trabajadores sean personas no blancas quienes hacen imagen, sino también que sus producciones, sus series, etcétera, etcétera, no solo cuenten con elementos diversos, sino versen sobre diversidad, porque esto es importante también. No somos un anuncio de Benetton, ¿no? La idea no es que pongan ahí como fichas del parchís, sino que las historias también sean diversas, y en ese sentido para mí sí tiene importancia lo vivencial, ¿no? Es que parece que nunca hemos estado aquí, y contar cosas que siempre han pasado, que nos parecen cotidianidades, ¿no? Y desde ese punto de vista a veces no le damos valor, pero es que, yo qué sé, tú que eres guineana, yo que soy de origen guineana, pues municipios como Móstoles, en la periferia de Madrid, llevan muchísimo tiempo teniendo población africana, ecuatoguineana, con sus bares, sus restaurantes, sus discotecas, convirtiéndose incluso en un punto europeo de ocio, de música africana, bien potente, y lleva así décadas, ¿no? Y esto... O sea, hay mucha gente ahora pues va a Lavapiés, que es el típico barrio del centro de Madrid, que va para allá pues como si fuera un parque temático, ¿no? Vamos a ver a los senegaleses, haciendo cosas de senegaleses, comiendo cosas de senegaleses, ¿no? Y ahí sí mola, porque es la parte parque tematística, y madre mía, estando en el Cervantes inventándome palabras, qué mal sitio para eso, ¿no? Y encima siendo periodista, pero luego Móstoles no, porque Móstoles ya tiene otras connotaciones, es la periferia con los seres periferizados, donde deja de ser algo guay, interesante y demás. Entonces, precisamente por eso a mí me parece fundamental que no solo sea una cuestión de forma, sino también de fondo, de las historias que se desarrollan, de ver esa realidad que siempre has visto pero con otros ojos. Porque cuando estás de este lado de la melanina, las historias son otras, aunque los escenarios sean los mismos. Bueno, todos sabemos que, sobre todo en este año de pandemia de COVID, ha habido unos acontecimientos que, digamos, han hecho poner el debate racial a nivel mundial. Y eso son las diferentes muertes, sobre todo centradas en Estados Unidos, como la muerte del hermano George Floyd, y se han desatado una serie de reacciones en Estados Unidos sobre todo, pero también en otros territorios. Para poner un poco en contexto a las personas en Brasil que quizá no conozcan la realidad en España, igual que se producen muertes en Brasil y en Estados Unidos por parte de la policía, que hay una serie de violencias hacia las personas negras, ¿qué sucede en España? Porque en España también ha habido muertes por parte de la policía, por parte de grupos supremacistas. ¿Por qué se desconoce esto a nivel mundial? ¿De qué manera? Quizá las violencias no son tan explícitas, no hay vídeos como podemos ver en las redes sociales estos meses de las muertes que hay, pero existen. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué hay como un silencio? Parece que esto no pasa aquí. ¿Qué formas violentas existen para las personas negras aquí en España? Por la misma forma que se concibe al otro, ¿no? O sea, yo te he explicado desde el principio, estoy comentando que hay una invisibilización clara sobre la diversidad étnico-racial, y parece que cuando ocurre algo en Estados Unidos, obviamente Estados Unidos es un imperio, ¿no? Y bueno, aunque somos un país grande y ya cada vez más tenemos importancia en el mundo, ocupamos el lugar que ocupamos en importancia en la medida en que económica, políticamente, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no se llegan a conocer casos, por ejemplo, de nuestra compañera que murió en la década de 90, Lucrecia Pérez, que fue además considerada la primera víctima del racismo, y fue un asesinato por 2 guardias civiles, me parece que eran, y menores, ¿no? Que la mataron, y la mataron por mujer, por negra y por pobre, ¿no? Bueno, pues esa historia está ahí, ¿no? En qué medida eso se conoce, y que a lo mejor cuando entronca una muerte como la de George Floyd en Estados Unidos, que es una constante también, ¿no? Por las propias dinámicas del país, ¿por qué se generaliza, ¿no? Entonces, yo creo que en esa cuestión de buscar las razones del por qué, también existe la cuestión de invisibilizar las cuestiones raciales que suceden en nuestro país, porque o sea, a ver, ¿cómo te lo podría decir? En España no hay racismo,
no hay sexismo, no hay, o sea, siempre que te encuentres en un debate de este tipo, por lo menos las personas blancas españolas te dicen, la mayoría, te dice que no hay racismo en España. Entonces, si no hay racismo en España, no se visibiliza lo que hay, ¿no? Y entonces hay un trabajo detrás de pedagogía enorme que tiene que existir, tiene que caminar. Las comunidades africanas afrodescendientes, no por conciencia, sino por importancia, porque con el tiempo nos vamos haciendo mucho más fuerte, pero no tenemos nada que ver con Estados Unidos en ese sentido, porque Estados Unidos es un pueblo mucho más grande que lo que representamos. La representación en Estados Unidos, obviamente, es enorme, mucho más que aquí, ¿no? Entonces, el ocultar el hecho de que aquí hay una diversidad racial y que España, parte de su historia, se ha pasado media parte investigando y otra media parte investigando para ocultar su parte de historia negra. Entonces, con lo cual es muy complicado, ¿no? Entonces, vivimos en esas dinámicas que hay que saltar, ¿no? Esos marcos para crear la historia que realmente es, ¿no? ¿Qué violencias para, bueno, que conozca un poco también los espectadores en Brasil o en Estados Unidos, qué violencias se ejercen aquí sobre los cuerpos negros en España, aparte de la policía o de los supremacistas blancos? Bueno, a mí me parece fundamental ahondar un poco en eso también, ¿no? Porque el hecho de que el Mediterráneo se haya convertido en una fosa común es algo que no podemos dejar fuera, ¿no? Y eso tiene que ver con una violencia, pero no solo española, ¿no? Sino europea, que al final pues, el Mediterráneo es frontera, puente y fosa común. Entonces yo creo que ahí es como la principal y además, pues una vez más insistir en cómo yo de eso me libro por completo, mi familia se ha librado por completo, ¿no? También es muy importante el punto de enunciación. Soy una mujer de madre blanca, padre negro y yo no he vivido nada de eso. A partir de ahí, pues bueno, para mí es violencia el hecho de que estemos fuera de los libros de texto, como he dicho antes, fuera de los medios de comunicación, que haya una mayor dificultad para el acceso al alquiler, ¿no? O sea, voy pensando desde que eres pequeña, ¿no? En el colegio vives bullying porque además eres de las pocas, no apareces nunca en un libro de texto, es difícil que te imagines en ciertos ámbitos porque no lo ves por ningún sitio, muchas veces pues como... Aquí es que es súper curioso porque pueden pronunciar apellidos con 18 sílabas, ¿no? De gente que viene del este de Europa cuando son futbolistas, pero el tuyo no, ¿sabes? O sea, es como ese ejercicio de estañamiento constante, ay, ¿cómo se dice tal? Que bueno, cuando eres pequeña pues también te va mermando, ¿no? Digamos que no es una cosa terrible, pero yo esto lo cuento siempre como si fuera una tortura de la gota, ¿no? Medieval, una gota no es mucho, pero son varias las que van cayendo. Vas cumpliendo años y pasas de que seas terrible, completamente fea, ¿no? Desde un punto de vista de lo que se supone que normativamente es bello, a que te hipersexualicen, ¿no? Y te vas al otro lado. Y como incluso al principio hasta te sientes aliviada, bien, al fin gusto, ¿no? Porque nunca has pensado que tú puedas ocupar ese espacio también, el espacio de lo atractivo. Que eso es terrorífico, pero sucede. Y luego eso, el acceso a los locales de ocio también. Es terrible que como no ha habido muchos estudios, tampoco pudiéramos explicar esto o que cuando lo explicáramos nos dijeran que era producto de la casualidad, que has tenido mala suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ahora pues sí que hay estudios, uno de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, que dice que la negación del acceso a los locales de ocio a gente con aspecto de migrante de países pobres pues es algo sistemático, dijeron, ¿no? En los bares de Barcelona. Las identificaciones por perfil racial, el hecho de que vayas por la calle y que te pidan los papeles, que además esto tiene un componente de género, porque lo cierto es que suelen parar más a hombres, vaya. Entonces, y que eso te criminalice, porque cuando tú estás en la calle, si te piden los papeles, la gente te ve rodeada de policía y como llueve sobre mojado,
al final pues tú estás viendo una vez más a una persona negra o a una persona árabe o a alguien gitano a quien están pidiendo los papeles, ¿no? Y luego vas cumpliendo años y ya quieres independizarte y el acceso al alquiler pues también se complica, ¿no? Y si te oyen hablar como yo, que tengo acento de Madrid, pues y me llamo Lucía, pues te dicen, vale, ven, pero cuando vas para allá, pues resulta que milagrosamente se ha alquilado ya esa vivienda, ¿no? Y luego, pues bueno, el acceso a los trabajos también y lo que te pasa una vez estás trabajando. Si a eso le sumamos aspectos tan terribles como lo de la nacionalidad, ¿no? El ius sanguini o el ius soli, ¿no? Aquí el hecho de nacer en suelo español no te convierte en española porque heredas la nacionalidad de tus padres. Entonces, pues hay ejemplos, no son los más, pero personas que han nacido aquí, que no han conocido otro sitio que no sea este y que han acabado en los países de sus padres pues por no haber hecho un papel a tiempo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido, el de Wandy, ¿no? Un chaval de origen caboverdiano que de repente está viviendo ahora en Cabo Verde cuando no hablaba ni criol ni portugués, ¿no? Y ahí está. Entonces, todos esos elementos en el día a día se dan. Y luego sí, es importante también porque, pues eso, Lucrecia, ¿no? Lucrecia es un símbolo que mucha gente no conoce. ¿Y por qué no lo conocen, ¿no? O sea, ¿por qué es algo tan ajeno cuando para otras personas son gente a quienes no podemos olvidar, ¿no? Pues, ¿qué realidades tan diferentes? Luego también, bueno, estoy pensando en el acceso a la universidad, en cómo piensas que ese lugar puede no ser para ti y cómo desde el colegio te van orientando también, ¿no? Oye, pues a lo mejor mejor formación profesional. ¿Es menos la formación profesional que la universidad? Desde luego que no, pero lo ideal sería poder escoger con total libertad y sintiendo que si quieres puedes, ¿no? Pues bueno, lo de la meritocracia es una falacia, pero bueno, que al menos que tienes esa opción ahí, ¿no? Y todo esto te va sucediendo a lo largo de tu vida, son pequeñas cositas que finalmente tienen consecuencias en cuando eres adulta. Y respecto a las reacciones, nos centramos un poco en este año con las marchas del movimiento Black Lives Matter por la muerte de George Floyd, de Breonna Taylor. ¿Qué reacciones ha habido aquí en España? ¿Se ha reaccionado y se reacciona cuando las muertes son en otros territorios? ¿Es la misma reacción aquí cuando murió Lucrecia? ¿Qué pensáis? ¿Valen más las vidas negras estadounidenses que las españolas? ¿Todas las vidas negras importan por igual? ¿Qué pensáis? Hombre, desde mi perspectiva todas las vidas negras importan por igual, ¿no? Pero no es la misma perspectiva que se tiene, ¿no? A nivel de socializar esa realidad. O sea, la socialización es un punto muy importante en esa idea, ¿no? de plasmar lo que es la pedagogía. Y no se siente, no se camina igual. Aquí, por ejemplo, el movimiento feminista, cuando una mujer muere en la frontera o varias mujeres, no sale a la calle a manifestarse por un crimen, ¿no? Y ahí hay una evidente realidad, ¿no? Y es que por la cuestión de la raza y por cuestiones que van más allá también de la raza, ¿no? De la propia discriminación institucional, etcétera, etcétera. Y por estas cuestiones que ha estado comentando Lucía, ¿por qué se generan toda esta cuestión burocrática en el que una persona que nace en España y de repente se tenga que marchar al país de origen de sus padres porque no tiene la documentación, ¿no? Entonces, yo creo que el nudo está ahí, ¿no? En la cuestión también institucional, también social, pero si no se generan esos marcos institucionales de legislación que se legisle directamente por el tema de la discriminación, para salir de la discriminación a las minorías, pues es complicado, ¿no? Y yo creo que en ese camino es en el que tenemos que evolucionar en ese sentido. Tiene que haber legislación, tiene que haber un marco de legislación. Hasta que no murió Lucrecia no hubo un cambio en el Código Penal, ¿no? Dirigiéndose directamente a que esto es una muerte, es un asesinato por cuestiones racistas, ¿no? Yo creo que en ese plano, por lo menos, en esos niveles es como se debería trabajar. ¿Hubo reacciones aquí en España después de la muerte de George Floyd? ¿Hubo empatía o reacciones aquí en España a raíz de eso? Muchísimas, pero tenemos esa tendencia en ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no?
y aparte que resulta muchísimo más cómodo. Esto pasa también en los medios de comunicación, cómo se habla. Recuerdo, por ejemplo, con el blackface que se hace en Holanda, con el paje de San Nicolás, Pedro el Negro, y yo he visto cómo han salido esas imágenes, pero en cambio solo recientemente ha empezado a contarse en los medios de comunicación, que aquí tampoco nos hace gracia que pinten al rey Baltasar con betún, ¿no? Pero mucho después, o sea, era como estamos, pero ¿no ves que es exactamente igual? Pues no se ve, ¿no? Porque supongo que resulta más cómodo criticar aquello que sucede fuera que iniciar aquí un debate que va a resultar pues desagradable en algún momento, ¿no? Porque, bueno, pues al final, esto lo estábamos comentando hace un rato también, ¿no? Resulta... a la gente no le gusta que le llame racista porque desde pequeños les han dicho que ser racista es algo negativo, pero no nos han enseñado a no serlo, ¿no? Al contrario, ¿no? Nos han ido esculpiendo. Claro, al final la gente negra no tenemos poder, ¿no? Entonces a la gente blanca sobre todo te van esculpiendo para que de alguna manera lo seas, por ausencias, ¿no? Por aquello que no te enseñan, por aquello que no te muestran, por tanto, pero como te han dicho que desde pequeña que ser racista es algo malo, si tú lo comentas les sienta súper mal. Y por eso nos inicia ese debate, yo creo, porque también es como súper complicado tenerlo desde un punto de vista sereno. Pero insisto, esto es muy común. Con todo y con eso sí que han cambiado cosas. Han cambiado que de repente se han dado cuenta de que estamos aquí y de que hay personas negras que llevan hablando bastante tiempo sobre el tema. También es verdad que ha pasado lo contrario, que de repente te digan, os habéis venido... Esto es, mira, otra anécdota basada en hechos reales. Os habéis venido arriba con esto de George Floyd. Llevo hablando de raza y racismo desde hace un montón de tiempo, no es de ahora. Otra cosa es que tú antes no te interesaras siquiera por lo que sucedía en tu propia casa, pero sí miraras a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aunque les resulte desagradable, aunque les resulte incómodo, están empezando a mirar que aquí también existimos, que aquí también tenemos nuestras quejas, no tenemos quizá el mismo altavoz y tiene que ver, antes te lo han preguntado, efectivamente Estados Unidos es el imperio cultural, económico y por tanto pues marca discurso a muchos niveles. Pero sí, ha servido para que nos empiecen a mirar un poquito más, a escuchar un pelín más. Otra cosa es que se haga caso a aquello que decimos, ¿no? Pero bueno, ha entrado un poco, sí. Digamos pues que podría ser también una oportunidad para que no hayamos iniciado el debate social respecto a la raza porque ya existía, pero sí nos sirve para impulsar, digamos, el movimiento antirracista aquí en España y sobre todo el movimiento afrofeminista. Me gustaría que habláramos también de eso, porque no sé, en Brasil no lo conocerán, aquí principalmente, bajo mi punto de vista, el movimiento antirracista está liderado por mujeres y por mujeres negras. Entonces, conocemos a figuras como Desiree Vela, como Esther Mayoko, etcétera, que digamos están liderando ese movimiento antirracista. ¿Por qué os parece importante sería la pregunta, que las mujeres negras es un hecho significativo que estén liderando el movimiento antirracista aquí en España? ¿Qué peso tiene el afrofeminismo en ese movimiento? Tiene un peso enorme y yo de hecho conocí a las afroféminas, a nuestras compañeras de la revista en la que escribe Lucía, bueno, hace años y llevan haciendo militancia, tratando de trabajar, de escribir, de expresarse hace muchísimos años, ¿no? Y estamos aquí, o sea que tenemos presencia en ese sentido desde el activismo. Hay muchas mujeres, está Desiree Vela, lo has comentado antes, yo os he comentado un referente que es Remey Sipi, lleva años escribiendo Remey Sipi. Lo que pasa es que ahora hay una expresión de un movimiento de una manera diferente. Quizás nuestras maneras de trabajar hace unos años y quizás las dinámicas internas eran diferentes, pero ahora hay una conexión mucho más global entre nosotras que la que había antes. Los medios de comunicación también han ayudado, Internet, en fin, ¿no? Toda esta nueva manera de comunicarse y que bueno, son la vanguardia en ese sentido y además se está haciendo sentir, porque el 8 de marzo pasado y anterior, o sea, porque han creado estos grupos, ¿no?, del 8 de marzo, que están internamente en los propios movimientos feministas hegemónicos, haciendo presión también para
que se gire esa mirada, ¿no? y se abandone de alguna manera esa visión hegemónica, ¿no? Del pensar por todas, ¿no? A nivel de hacer como una especie de corte solamente con el género, ¿no? Teniendo en cuenta perfectamente que existen otras realidades. Por eso es tan complicado también, que me retrotraigo un poquito al feminismo hegemónico blanco, por eso es tan complicado hablar de diversidad, de interseccionalidad, todo este discurso nuevo, ¿no? Que he traído de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que se está implementando por las afrofeministas españolas, está siendo difícil de encajar, ¿no? Porque cuestiona continuamente. Y claro, es complicado, ¿no? Pero es que es el momento y yo creo que está muy bien la presencia que están teniendo y se está batallando muchísimo desde muchos planos. Sí, figuras, por ejemplo, también se me ocurre como Silvia Albert. Pues, ¿cuáles han sido las claves, digamos, qué piensas tú, cuáles han sido las claves para que ellas estén liderando el movimiento antirracista? Para mí, recoger de quienes vinieron detrás y a quienes no se conoce todo el camino que se ha hecho, ¿no? Porque, claro, ahora mismo yo creo que las redes sociales han alterado un poco la percepción de la realidad, pero todas las que estamos hoy aquí somos el producto de las luchas que se han producido por personas de las cuales ni siquiera conocemos su nombre, ¿no? Y que hicieron cosas gigantes sin sentir que estuvieran haciendo algo grande, ¿no? Y que no lo contaban en ningún sitio. Si incluso yo cuando empecé en esto del antirracismo y tal, era súper diferente a como es ahora, o sea, no había eco mediático, nos reuníamos en sitios súper pequeñitos, efectivamente era mucho más, los liderazgos eran mucho más masculinos, etcétera, etcétera, pero lo hacíamos en sitios pequeños y lo que sucedía ahí se quedaba ahí. Ahora no, ahora pues al contar con los medios de comunicación, mentira, con las redes sociales, los medios, pues hay un eco mayor, hay una amplificación de ciertos mensajes, pero somos el producto de quienes vinieron antes y esto me parece fundamental, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, lo del titulismo, porque ayer lo comentaba en un directo, lo decía muy bien Artemisa Semedo, una compi caboverdiana, artista, que vive aquí. Ella decía, estoy un poco harta del tema de las referentes mi madre, ¿no? Que en mi pueblo, en Burela, en Galicia, casi todas las mujeres que vinieron de Cabo Verde eran rederas y mi madre decidió que no, y ella trabaja como barrendera. Pues me parece muy potente, ¿no? Todo eso, o sea, empezar a explorar a aquellas mujeres que en silencio hicieron que hoy estemos donde estamos, en nuestras propias familias, nuestras tías, en fin. Porque somos producto de eso. ¿Y qué lo ha provocado? Pues también que al final el feminismo ha crecido a nivel global, entonces no vivimos al margen de... era obvio que esto sucediera, ¿no? Y es verdad que durante mucho tiempo a mí misma me ha pasado, he negado mi otra dimensión, el otro eje de opresión que me atravesaba para centrarme únicamente en el racismo. Pero a medida que vas, porque mi toma de conciencia de la que he hablado antes estaba ahí. O sea, cuando yo era pequeña, si a mí no me llamaban niña de mierda, me llamaban negra de mierda, vete a África, ¿no? Entonces, era eso lo que yo sentía que era mi mayor campo de batalla, si quieres, el racismo. A medida que vas cumpliendo años te das cuenta de cómo existe un racismo de género y opera de una manera diferente. Entonces, es a partir de ahí también cuando decides pues no solo contarlo, sino reivindicar desde ahí, ¿no? Desde esa doble vertiente, doble, triple o cuádruple en función de cuántos ejes de opresión te atraviesen. En cuanto a, bueno, liderazgos, a veces yo, en mi opinión, tampoco es importante el que haya una figura concreta que, pues eso, esté ahí al frente de todo, pero ¿creéis que existe aquí en España, como en Estados Unidos, una Angela Davis o en Brasil una Lelia González? ¿Creéis aquí pondríais un nombre de una persona que, digamos, podamos poner? ¿O existen varias? Yo creo que los liderazgos son más comunitarios. Eso es lo que, vamos, desde mi visión, y es como lo veo, ¿no? Que son mucho más, o sea, ella está en el periodismo, la otra está en el mundo artístico, la otra está en la, ¿sabes? Yo creo que se concibe desde mi punto, que puede ser un plano totalmente erróneo, pero me da la sensación de que se concibe de esa manera. Es que
A mí me parece un contrasentido lo de estrellas del antirracismo. Y a veces nos presentan así en los sitios, ¿no? Y claro, no vas a desdecir a la persona, pero a mí me parece terrorífico, porque no va de la persona. Hay un montonazo de gente que no tiene tiempo para usar las redes sociales, pero está eso, librando batallas en su día a día solo por el lugar en el que trabaja, ¿no? Entonces, y aparte, por poco afrodescendiente que seamos, tenemos que tener en cuenta ese continente del cual procedemos, ¿no? Este individualismo que se gasta aquí no es tan común en el continente africano del cual provenimos, ¿no? O sea, las cosas ahí, la solución de conflictos, todo, se hace de una manera, o en el entorno familiar o de manera como muchísimo más grupal. Entonces, para mí tenemos que repensarnos desde ahí. Yo ya digo, no me gusta nada la palabra referente, la utilizo a veces con respecto a algunas personas, ¿no? El otro día entrevista con Concha Buica que decía, bueno, pues aquí está uno de los referentes. Es verdad, jolín, Concha Buica es la leche, ¿no? Pero creo que tenemos que tener un poco más cuidado con el uso de ciertas palabras porque al final de sobarlas tanto se acaban quedando romas y pierden el significado. Respecto también a hablar un poco del movimiento antirracista y con eso completamos un poco como esta parte, ¿creéis que el movimiento afrofeminista también está en contacto con otras comunidades, con otras partes del movimiento antirracista? Porque al final estamos hablando de que en España hay diversidad, no solamente hay blancos y negros, también hay gitanos. ¿Cómo creéis que están en su trabajo las otras comunidades? ¿Hay relación entre los movimientos afrofeministas y otro tipo de movimientos antirracistas de otras comunidades? ¿Es importante para que esto vaya hacia ¿Otras adelante? comunidades en otras partes? Dentro del territorio español, sí. Pues no sé, esa pregunta no te sabría contestar. No tengo yo la sensación de que... Yo creo que toda la comunidad está en contacto, de alguna manera. O sea, que sean unos movimientos en contacto con otros, no lo sé. No somos muchos de la comunidad, bastantes creo en número, porque no sabemos exactamente cuántos somos, pero me da la sensación de que todo lo que se hace en cada rincón permea y que hay un contacto continuo con todas las organizaciones entre sí, más allá de que sean afrofeministas, representen lo que representen. Esa es la sensación que me da. No lo sé. Sí, bueno, y a veces compartimos espacios, ¿no? En charlas y te das cuenta de que hay opresiones que son comunes, realidades que son comunes y está bien escuchar, ¿no? Porque, pues, por ver cómo solventan ciertas problemáticas, pero también es importantísimo atender a las especificidades de cada grupo, ¿no? O sea, la población roma, el pueblo gitano aquí lleva muchísimo tiempo y ha tenido una realidad súper específica, la gitanofobia es una realidad súper concreta que hay que atender, del mismo modo que la negrofobia es una realidad concreta que hay que atender, del mismo modo que la islamofobia, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante, sí, tener espacios de intercambio, pero tener claro también que vivimos experiencias muy concretas en cada uno de esos grupos y que incluso dentro de esos grupos pues también hay distintas vivencias, ¿no? Que marcan nuestro día a día. Por último, ¿qué mensaje daríais? ¿Qué creéis que es necesario ya entre los distintos pueblos negros? Tanto, pues eso, hemos mencionado Estados Unidos y Brasil constantemente, como aquí en España. ¿Veis necesario crear lazos dentro de la propia comunidad? ¿Qué diríais que es el camino? ¿Cuál tendría que ser el camino a seguir, en vuestra opinión? Yo creo que se tendrían que universalizar mucho más, ¿no? Las opresiones que vivimos y no porque no seamos conscientes en cada lugar, ¿no? Que ocupamos en el mundo, sino que me da la sensación de que tendría que haber una conexión mayor entre los movimientos, ¿no? Y que tendríamos que tener esa visión de universalidad, pero desde ahí, o de internacionalidad, ¿sabes? O sea, la cuestión es buscar la manera en que estemos mucho más conectados a nivel internacional.
esa cuestión es la que... Bueno, lo que decía antes, ¿no? La nación de la afrodescendencia, esa puede ser nuestra matria, entonces asumiendo que esto es así, pues que las redes sociales quizá no sirvan tanto para crear estas estrellas del antirracismo como para comunicarnos entre todas, ¿no? Como para que esa comunidad sea más de verdad y estemos más al corriente de lo que sucede en un sitio u otro y por tanto podamos apoyarnos cuando eso sucede, ¿no? Que antes se ha dicho por qué sí con el caso de George Floyd, pero no cuando aquí ha pasado no sé qué, pues quizá tenemos que tener más comunicación para que llegue y bueno, para eso están las redes, que tienen muchas cosas malas, pero otras que no lo son tanto. Bueno, también con ese objetivo hemos empezado este debate, también para unir un poco pues, a los pueblos negros de Estados Unidos, de Brasil, de toda Latinoamérica, de España, otros pueblos también afroeuropeos. Entonces, bueno, daros las gracias otra vez por estar aquí con nosotras y por hablar de este tema. Espero que os hayáis sentado a gusto y que eso se pueda repetir en cualquier otro momento. Muchas gracias a vosotras y bueno, al público de Brasil también, muchísimas gracias. Mil gracias, me ha encantado la entrevista, me ha encantado poder conversar con vosotras y nada, pues de nuevo un saludo a la gente que nos esté viendo y deseando ver los FLUP que tengan lugar en Río de Janeiro, es que ya no sé ni cómo decirlo, Río de Janeiro, Río de Janeiro y en Estados Unidos. Pues muchas gracias.